¿Cómo están, queridísimas amigas y queridísimos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a tu programa Ser Mujer. Con un tema el día de hoy sumamente interesante y sobre todo aplicable a nuestras vidas, la importancia de los límites en la infancia. Nos acompaña Enrique Gil Rendón, es licenciado en psicología con especialidad en psicología transpersonal. Tiene un diplomado en hipnosis clásica y cuentoterapia. Es cofundador de Sociedad Integral de Capacitación y Sociología, Estadística y Capacitación, y además miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología y Desarrollo Humano. Enrique ha sido ponente en varios foros y congresos y líder de proyectos en los programas de Conductual para el desarrollo de competencias emocionales, formación de equipos de alto desempeño y servicio de imagen de calidad. Es consultor e instructor en varias empresas, mentor para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro con Fundación NEMI Citibanamex. Además, es terapeuta transpersonal en temas de ansiedad, problemas de pareja, depresión, enfermedades crónico-degenerativas y trastornos alimenticios. Bienvenido, Enrique, aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y compartir estos temas tan importantes. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Yo sé que se habla mucho de esto, pero a la manera yo fui mamá, digo, soy mamá, pero ya mis hijos ya están más grandes, pero pues la importancia, ¿no? De poner reglas, de poner límites, a veces los papás, pues caducamos un poco, hay una situación muy especial ahora, ¿no? Que papá y mamá trabajan, están mucho tiempo fuera de casa, entonces a veces queremos compensar, pero ¿a qué te refieres tú empezar a poner límites? ¿Desde cuándo? ¿Qué tipo de límites? Ujú. Bueno, los límites, voy a mencionar que es parte de lo que vamos a denominar comunicación asertiva, ¿no? La asertividad es una forma de interactuar con el mundo que nos va a permitir tener mayor cercanía y claridad respecto a nuestra persona, ¿no? En ese sentido, psicológicamente también se le conoce a la asertividad como afirmatividad. En términos de que al momento de decir mis opiniones, mis gustos, mis alcances, mis deseos, al mismo tiempo estoy afirmando quién soy, ¿cierto? Entonces, poner límites en la infancia implica hablar desde la asertividad y varios otros elementos que ahorita estaremos platicando, abordando, pero también es de suma importancia en términos de tratar de regular el comportamiento de nuestros niños para que en algún futuro, ya sea en la adolescencia o en la vida adulta, tengamos una coherencia al momento de comportarnos, ¿no? Al momento de que estos niños tengan esta interacción con el medio social. Estas conductas agresivas, violentas que incluso hoy estamos viviendo en nuestra sociedad, mucho se deberá a esa falta de límites que en la familia no se pusieron. Claro, pero tú hablas de regular el comportamiento, Enrique, estoy de acuerdo, pero también por otro lado creo que viene mucho el dilema, y muchos papás jóvenes lo tienen, ¿no? Que hay que dejar que los niños sean ellos mismos, que hay que sacar ese potencial que ya traen. Entonces a veces Claro. lo están dejando tanto, ¿verdad? Que no hay ese control. Entonces, ¿hasta dónde es un control? ¿Hasta dónde hay que dejarlos a ellos que sean? Mucho, son dos factores importantes aquí que yo creo hay que considerar. O sea, sí es importante el tema de la crianza respetuosa, es muy importante saber conducir a nuestros niños, ¿no? Detectar esos talentos que tienen, esas habilidades personales, incluso esas conductas o criterios que desde el nacimiento traen, ¿no? Saberlos desarrollar, pero también en eso saberlos desarrollar y saberlos guiar implica hacer como un ejercicio de canalización, ¿no? De ir poniendo barreras, me imagino a un río, ¿no? Que nace en una montañita y que si no hay el ejercicio de las barreras, ¿no? O estos elementos de contención que los árboles, que la misma tierra, que las mismas piedritas van teniendo o van ejecutando, no se canaliza esa agua hasta hacia un fin determinado. Entonces, de ahí la importancia, creo yo, en nuestros niños, saberles decir hasta dónde, de manera respetuosa, claro que sí,
Pero el otro elemento es eh, la comunión entre los padres. Ujú. O sea, si no hay una coherencia de los padres, un acuerdo entre ellos de cuál es el modelo educativo que queremos para nuestros niños, difícilmente se van a poner límites de manera respetuosa. Muchas veces va a pasar, ¿no? O nos sucede que mamá dice una cosa y papá otra, Sí. ¿no? Y entonces ahí se pierde esta dinámica de una buena contención. Y ahí habría que ver también, Enrique, perdón que te interrumpa un poco, qué sistema venimos cada uno, ¿no? De papá y mamá, ¿no? Igual viene el papá, pues, digo, por decirte algo, de un sistema muy autoritario y ya no quiere repetirlo, o la mamá de otro tipo de sistema muy laxo, entonces quiere ser más autoritaria. O sea, también habría que ver, ¿no? Cómo nos educaron a cada uno y establecer un modelo educativo, como tú bien mencionas, propio, ¿no? De esa familia. Exacto. Y que también aquí los modelos socioculturales en nuestro país influyen mucho, ¿no? ¿En Ujú. qué sentido? Eh, Cada uno de nosotros en pareja somos un mundo completamente distinto y traemos heridas, necesidades emocionales, demandas hacia la sociedad, hacia el mundo en general. Y de repente, cuando nos juntamos en pareja, estos dos mundos pueden coincidir, pueden colapsar, ¿no? O pueden Ujú. complementarse entre sí, ¿cierto? Entonces, saber incluso de qué carecemos como padres, Claro, como claro. personas, ayudará mucho a tener estos acuerdos primero en pareja y después del modelo educativo que nosotros queremos para nuestros niños. Oye, ¿y cuándo empezar? Yo creo que esa palabra es mágica. O sea, ¿cuándo empezar? ¿Desde pequeños? ¿Desde qué edad? Y cómo ir, ahora sí que subiendo, ¿no? Esos límites. ¿Qué características tienen que tener los límites también? Bueno, muy interesante el tema de poder identificar dónde empezar. Yo creo que empezamos incluso desde como parejas, ¿qué queremos educar? O sea, si tú y yo nos llevamos bien como pareja, va a ser más fácil que tengamos acuerdo y saber hacia dónde ir. Claro. Recordemos algo bien importante aquí. Los niños aprenden a partir de lo que observan. Entonces, si los papás no desarrollamos una imagen de coherencia en nuestro actuar cotidiano, difícilmente sería comprensible el exigir a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. ¿Sale? Un ejemplo. Si ponemos el límite, supongamos, ¿no? A la hora de la comida no hay televisión o no hay celulares para poder conversar, supongamos, Ujú. convivencia de la comida, y de repente resulta que el papá saca el teléfono, ¿no? O contesta una llamada, un mensaje, ya se pierde el papel de coherencia, ¿no? Entonces son elementos importantes. ¿Cuándo empezar? Pues justamente desde este establecimiento de, bueno, en pareja, ¿qué queremos? ¿No? Ejecutado ya directamente sobre los niños. Los primeros 3 años de vida son fundamentales. Wow. Es que pensarías, Enrique, yo ahorita me pongo a pensar y no te acuerdas de esos 3 años, pero sin embargo, en la primera infancia, estos 3 años, estos 4 o 5 años, son fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esos primeros 3 años de vida, el niño, el bebé, está pasando por una etapa de diferenciación del mundo. Recordemos que nosotros no sabemos nada de este mundo y nuestros principales filtros son los papás. Estos primeros 3 años de vida nos ayudan a tratar de identificar quiénes somos y qué papel jugamos respecto al mundo. Y nuestros principales filtros o puntos de referencia es lo que hace papá y lo que hace mamá. Sí, no lo recordamos, pero eso determina literalmente lo que en la vida adulta vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, estas palabras de, hey, te amo, ¿no? Eres muy importante, valoro mucho lo que eres, lo que haces, te admiro, qué valiente eres, ayudan mucho a que el niño en estos primeros años de vida sepan identificar hasta dónde están, cuáles son sus alcances, ¿cierto? Un niño que empieza a caminar, desde ahí incluso es importante saberlo conducir con estos límites que sí puedes hacer, que no puedes hacer, sin
depositarle los miedos que a veces nosotros como padres tenemos, ¿no? Ay, no te avientes de las escaleras, o Ujú. te dejes caer de cabeza en la cama, no sé, cosas por el estilo. Pero desde ahí empezamos a conducir que sí se puede hacer, que no se puede hacer, que puede tener un riesgo emocional, físico, conductual hacia los niños y qué cosas son permisibles hasta cierto punto, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, cada hijo, con los que tienen varios hijos, que tenemos varios hijos, es diferente, ¿no? Ahí tendríamos que cambiar un poco el estilo de poner los límites o las reglas, sobre todo cuando son pequeños. Yo estoy más de acuerdo, ya más cuando son más grandes, pues sí vamos a ir viendo más su temperamento, su carácter, pero cuando son pequeños, ¿tú pondrías las mismas reglas para, pues para todos, independientemente de su carácter? No, porque justamente el carácter es algo que viene innato, que si bien es Ujú, cierto, la personalidad es la que se desarrolla a lo largo del ujú. proceso de vida, el carácter y el temperamento muchas veces, o en todos los casos, valga la expresión, es de nacimiento. El punto es saber detectar cuáles son esos puntos específicos de nuestros niños, en qué se diferencian unos y otros, y enfocarme a esas cualidades que cada uno de ellos tiene. Puedo tener un hijo que es más introvertido que otro, o un hijo que es más explosivo que otro. Puedo identificar que incluso a lo mejor con uno puedo ser más juguetón, o que con el otro puedo ser más cálido o más tierno. Hay hijos que a lo mejor el reconocimiento público tampoco lo permiten, ¿no? El que se apenan incluso con el hecho de decirles, mira, públicamente eres muy bueno en esto, ¿no? No sé si les ha tocado ver, pero por ejemplo hay niños que de repente en este carácter innato se les dificulta en su cumpleaños que les aplaudan, ¿no? Se Claro, espantan sí, mucho. no les gusta ser en ese momento el centro de atracción y tienen 2 años, 3 años, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahí necesitamos identificar, bueno, cómo sí te puedo decir o cómo sí puedo establecerte un límite de acuerdo a esa necesidad Ujú. innata de carácter. Ahora, ¿qué sucede, Enrique? Tú que tienes tanta experiencia, si no trabajamos como papás, me queda clarísimo que tiene que ser un trabajo conjunto y que también yo aumentaría un poco, ¿no? Papá y mamá a veces están trabajando mucho, a veces los abuelos se están encargando de los niños, creo que también tiene que ir de la mano, ¿no? Claro. Los límites y reglas con los abuelos o con los cuidadores o con quien sea. Pero, ¿qué sucede? Tú que has visto que si no ponemos esos límites desde principios en la edad, ¿no? De los 3 años, ¿qué va pasando con ese niño, con esa niña, conforme va cumpliendo años? Algo que, por ejemplo, generacionalmente empezamos a detectar ya es que empieza a verse una pérdida de valores fuertes, ¿no? A nivel social. Este tema del respeto, de la tolerancia, empieza a disminuir muchísimo. Digamos que incluso ya a nivel laboral, por ejemplo, se empieza a ver mucha intolerancia. A las nuevas generaciones, cuando se les dice esto no, o esto no es así, o no puedes hacer tal cosa, se identifica como una conducta un tanto agresiva o violenta, decir, pues bueno, si no es como yo quiero, me voy, ¿no? Entonces es algo evidentemente bastante riesgoso porque en la dinámica social vamos a encontrar conductas ya más violentas, más agresivas, más intolerantes, que evidentemente perjudicarán esa interacción con el mundo, ¿no? Esos son los riesgos y lo podemos ver incluso desde edades ya muy pequeñitas, 8 o 9 años en la actualidad, en donde les quitamos el celular o les quitamos un tipo de juego, dependiendo a los niños, y el nivel de explosión emocional es muy alto, Sí. muy alto. O sea, evidentemente necesitamos contener de mejor manera y desarrollar más esta forma de establecer límites, ¿no? Em, Muchas veces como padres, por ejemplo, incluyo, pues, soy papá de una niñita, este, tratamos de que nuestros hijos no sufran, Claro, los proteges, los quieres sobreproteger.
los queremos sobreproteger, pero en esa sobreprotección o en esa forma de quererlos cuidar, a veces perdemos de vista que también es necesario frustrarlos. No todo el tiempo pueden ganar, ¿no? Ahora, las generaciones de ahorita, Enrique, están también sobreestimulados, o sea, tienen una gran cantidad de, pues, de posibilidades, o sea, antes, y me estoy refiriendo no nada más a niños, sino también a jóvenes, ¿no? Nosotros, con ser joven, pues escogías, digo, pues me voy a poner un ejemplo, las carreras, ¿no? Escogías, había 10 carreras, ahorita hay 30 carreras, y así como esto, tienen una gran posibilidad de, en todos sentidos, pero también, ¿no? Tienen ese riesgo. Esta sobreestimulación, sobreinformación, les está causando pues, ansiedad, estrés y tiene que ver algo con que tanto les pusieron límites o no. Claro que sí, en función de justo canalizar sus talentos, sus habilidades, sus intereses hacia algo que realmente sea benéfico para ellos. Más que sea productivo, no utilizaría yo ese término en Uh-huh. infancia, pero sí algo que sea benéfico o provechoso para ellos, ¿no? Eh, y evidentemente el tema de las ansiedades, el tema como tal de provocar trastornos de ansiedad en estas nuevas generaciones está siendo muy alto. Si es la sobreestimulación, que hay mucha sobrecarga de información de muchos lados y que es demasiado accesible, si los papás no ponemos atención a lo que nuestros hijos ven en la tablet, en el celular, en la tele y demás, de repente nos encontramos que tienen un acceso ilimitado a cualquier cosa que ellos puedan buscar. Entonces, al momento en que uno les pone límites y los frustra por decir no a algo, la ansiedad se dispara rapidísimo. Ahora, ¿qué pasa, Enrique? Si quien nos está escuchando de repente dice, híjole, ya, o sea, no se los puse, ¿no? Mi hija tiene 8 o 9 años, no se los puse, ¿qué hacer? O sea, a cualquier edad se volver a empezar, yo sé que va a ser más difícil, pero podemos, ¿sí? O cuando llega un adolescente y el papá, hace poco una mamá me decía, es que me di cuenta, ¿no? Que sí, realmente cometí muchos errores, que le permití demasiadas cosas, ya no sé si es demasiado tarde o no. Tú en tu experiencia, ¿qué opinas? ¿Se puede siempre? ¿Lo puedes ahora sí que componer? Claro, claro, se puede y obviamente necesitaríamos desarrollar varias herramientas, ¿no? Una de ellas, principalmente, como decíamos al inicio, es el tema de la comunicación asertiva. Saber ocupar esta cercanía con los niños, con los adolescentes, con los adultos incluso, y saber decir las cosas o lo que necesitamos para que no sea tomado como algo agresivo, ¿no? Eso por una parte, pero por otra, es muy importante también saber detectar las necesidades emocionales de la otra parte, que si bien es cierto, ya hay problemas, hay ansiedad, hay depresión y demás, aún así hay necesidades emocionales que a lo mejor nosotros como padres podemos tomar en cuenta, satisfacer tal vez de cierta manera y ayudar a que los jóvenes también puedan conectar con cómo le puedo hacer para satisfacer esa necesidad, ¿cierto? Algo que creo que muchas veces perdemos de vista es que la necesidad emocional es fundamental en la interacción humana. Este ejercicio de la empatía, de poder entender lo que el otro vive y cómo lo interpreta, es fundamental para saber cómo me puedo interactuar o relacionar con él, con ella, ¿cierto? O sea, a los jóvenes yo les preguntaría, bueno, como papá, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Yo como papá, ¿qué puedo darte para hacerte sentir mejor? Y también se vale al revés. Como papá, yo de ti necesito esto. Hijo, porque yo ahorita que te estoy escuchando, yo sé que aquí hay muchas mamás, sobre todo, ¿verdad? Que trabajan, que tienen hijos. ¿Qué consejos nos podrías dar, Enrique, para lograr esto, ¿no? Porque en teoría sabemos que estamos convencidas o convencidos, por supuesto, lo queremos hacer, pero ya en la práctica no es fácil. O sea, un día, pues ahora sí que lleno de trabajo, de cansancio, de estrés, llegar a tu casa, ¿entiendes? Y establecer esa, pues esa comunicación, esa empatía.
sé que es importante, pero ¿qué consejos podrías darnos ya en la vida, pues prácticos, ¿no? Para poder lograr, ¿no? Esta empatía y después, ¿no? Creo que si hay empatía, los límites van a fluir, vamos a llamarlo así, más fácil, ¿no? Yo creo que el primer punto es identificar, yo como papá, si en algún momento estoy siendo incluso egoísta con mis hijos. ¿A qué me refiero? Un poquito lo que decíamos al inicio, ¿no? A veces por comodidad dejamos que los límites no se pongan, ¿no? Porque me conviene, porque me es más cómodo dejar que mi hijo tenga el celular todo el tiempo y yo hacer mis cosas, ¿cierto? Primero detectar eso, si estoy siendo un tanto egoísta en las necesidades o con mis necesidades en relación con los hijos. Y dos, acercarme a escuchar. Yo sé que suena como muy sencillito, pero a veces es bien complicado realmente darnos el tiempo de escuchar a nuestros hijos, ¿no? Y ahí vamos a encontrar este match entre lo que yo deseo y lo que mi hijo o mi hija realmente desea. Perdemos, yo creo que muchas veces de vista el poderle dedicar ese tiempo a nuestros niños. Sí, porque si no sabes qué, que se vuelve la educación y un campo de batalla en la familia y algo agotante, ¿no? ¿Cuántos papás, digo, mamás, yo tengo, ¿verdad? Hay hijas que están en esta plena edad y es que ya estoy agotada, ¿sí? Y encima, ¿verdad? Tengo que poner límites y encima lo tengo que hacer de buena forma, o sea, no es fácil, ¿no? Realmente lograr esto, más con la situación que está viviendo, pues de hogares en que los dos trabajan y también los niños están mucho tiempo solos o están a cargo de los abuelos o están a cargo en una guardería. Entonces, el niño que es solo es muy inteligente y va manipulando y sabe Claro, cómo es el papá, la mamá, o sabe si con los abuelos, sí, o sabe la institución que lo cuidan. O sea, se va dando cuenta perfectamente en dónde tiene límites y en dónde no los tiene. claro, pero aquí también convendría saber diferenciar entre dos elementos importantes. Como papás y como seres humanos, en general, al momento de relacionarnos con el mundo, interactuamos de dos formas, de manera física y de manera emocional. O sea, yo puedo estar presente con mis hijos de manera física, pero no emocional. Puedo estar de manera emocional, pero no necesariamente de manera física. Entonces, a pesar de que tengamos muchas demandas de actividades laborales, sociales y demás, porque lastimosamente la sociedad así nos está demandando, lo que sí puedo hacer es saber cómo entrenarme, o saber cómo desarrollarme en esa presencia emocional. Mm. O sea, cómo acercarme con ellos. Y lo que tú apuntas también es muy importante, también decirles a nuestros hijos cuáles son tus necesidades y cuáles son realmente tus deseos, ¿no? Porque a veces nada más viene un autoritarismo en que tú nada más los quieres decir y no y nunca manejas el otro lado, ¿no? Bueno, pues entonces decías a principio, a partir de los 3 años, sí, afianzar. Y luego vas soltando un poco, ¿cómo irías diciendo? Los límites son impuestos al principio, o sea, hay reglas en la casa, ¿y a qué edad empiezas tú a soltar? Porque a fin de cuentas lo que queremos hacer también son hijos autónomos y libres y que luego puedan decidir, ¿no? Entonces, yo sé que va a depender de cada hijo, pero más o menos a rasgos generales, ¿cuándo puedes ir soltando un poco? Yo creo que el termómetro principal son ellos mismos nos Uh van a ir diciendo hasta dónde. Hay niños que nos dicen desde los 4 o 3 años, incluso, -huh. oye, ya suéltame de la resbaladilla, ¿no? Yo me aviento solito. Es un ejemplo sencillo, pero Uh real. O sea, ellos mismos nos irán diciendo aquí sí y aquí no. Pero particularmente el tema de la responsabilidad también aquí sería importante. El que los niños tengan tareas y obligaciones en casa -huh. ayudará también a que se responsabilicen de ellos mismos más que de otras cosas. El desarrollar ese sentido de responsabilidad. Hacia los 9 10 años, yo creo que es un punto importante de inflexión en donde se les suelta más en la necesidad incluso de que ellos mismos sean autosuficientes. Ojo con querer resolver todo a los hijos, porque también eso es un grave error. No, dejar que se equivoquen, vas a tomar decisiones, te puedes equivocar, te puedes caer,
pero 9, 10 años, porque a mí lo que me preocupa mucho, Enrique, es que cuando lleguen realmente a la adolescencia puedan tomar ellos sus propias decisiones. Para eso, pues hay que trabajar mucho antes. Claro, claro, o sea, siempre el tema de la contención y de la canalización de estas responsabilidades y límites es a lo largo de toda la infancia. Ujú. Soltarlos un poco más a partir de esta autosuficiencia que ellos mismos vayan marcando. Claro, y en la adolescencia, pregunta bien difícil, ¿eh? ¿Hasta dónde marcar los límites? ¿Qué hacer? O sea, porque siguen necesitándonos, pero ya tampoco tanto. Sí, pero justo ahí es donde la presencia emocional es más importante todavía que la infancia. Y tal vez no física, sino presencia emocional a distancia, ¿no? Es también importante ponerles límites, pero en función de lo que ellos quieran explorar, porque ahí en la adolescencia particularmente se inicia un proceso de identidad. Los adolescentes eso es lo que buscan, una identidad, y por eso voltean a todo mundo de cabeza, ¿no? Porque en esa regulación interna están buscando quiénes son. Hay que ayudarles a identificarse en eso, quiénes son, ¿cierto? Pero respetando evidentemente las normas o las reglas, en este caso ya más sociales que familiares. Claro, y soltando, como dicen por ahí. Oye, Ujú. Enrique, pues se ha pasado el tiempo volado. Me encantaría que nos pudieras hacer así como pues un pequeño resumen, mensaje sobre este tema, ¿no? Claro. De la importancia de los límites en la infancia. Bueno, pues particularmente es necesario hacerlo en términos de evitar conductas antisociales en la vida adulta y en la adolescencia, ¿no? Que no caigamos a esta situación de conductas agresivas, violentas, conductas que propicien una mala interacción hacia el medio social. Es importante hacerlo desde muy jovencitos, desde muy pequeñitos, para que ellos puedan canalizar incluso sus talentos, sus habilidades hacia un fin que los haga crecer y sentirse motivados interiormente. Muy importante también, sobre todo, que los papás estén alineados a lo que Eso sí. ambos quieran. Oye, ¿qué le dirías a mamás que nos están escuchando que están solas, ¿no? Y que les toca, pues, la difícil tarea de educar y de sostener, ¿sí? Por alguna situación, pero que no cuentan, ¿no? Con esa presencia paterna. Les diría que principalmente confíen en ellas, ¿no? Muchas veces nos hace falta también saber que ellas escuchen que pueden hacerlo, pero que necesitan de mucha coherencia, mucha coherencia. Coherencia, creo que con eso nos quedamos, ¿no? Y fíjate que alguna vez a un grupo de adolescentes justo les preguntaron eso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tú admiras en los adultos, en tus papás? Y la mayoría de ellos dijo, admiramos que sean coherencia, que sean congruentes, que hagan lo que realmente están diciendo, ¿no? Y eso es algo Así que, es, pues desde pequeños, ¿verdad? Lo estamos viviendo desde que tienen 3 años y a lo largo de toda la vida. Uh-huh. así es correcto. O- Oye, Enrique, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras enviar y también dónde te podemos encontrar? Bueno, pues simplemente decirles que la crianza es muy importante, es muy amplia y es también, ¿no?, necesario aprovechar esta, eh, este flujo de información que tenemos, que es muy amplio. Tenemos las redes sociales a todo lo que dan con mucha información al respecto. Y pues bueno, importante saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Eso es básico. Me pueden encontrar en Facebook como SIC Enrique Gil, la abreviatura de psicólogo. Uh-huh. Y por el momento nada más ahí. No, En, bueno, pues suficiente, perfecto. Cualquier cosa, acuérdense que es terapeuta transpersonal en temas de ansiedad, de problemas de pareja, de depresión, enfermedades crónico-degenerativas, trastornos alimenticios. Ahí, ¿verdad? Estás a sus órdenes. sus órdenes, Enrique, sí. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todas, a todos y a cada uno de los que nos acompañaron en este programa. Soy Lucía Legorreta. Te mando un fuertísimo abrazo y te espero próximamente aquí en Ser Mujer.